Hola queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a su cita, la cita más importante de la semana por Telepacífico, el programa Cita con la Salud. Recuerden que todos los jueves a partir de las 9:30 de la mañana los estaremos acompañando, siempre con un profesional en la salud, quien nos va a informar acerca de la patología o del dicho tema del cual estemos hablando. Hoy me encuentro acompañada del doctor Mario Llanos, él es médico internista egresado a la Universidad del Valle. Doctor Llanos, bienvenido a Cita con la Salud, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias a Telepacífico también por este espacio. Bueno, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que según la Asociación Colombiana de Neurología afecta al 7 y al 10% de la población colombiana. Vamos a hablar de ACV, que son los ataques o accidentes cerebrovasculares. Antes de entrar con nuestro tema principal de hoy, que son los accidentes o ataques cerebrovasculares, vamos a ver la encuesta que Cita con la Salud le hace a los televidentes para ver ellos qué tanto saben o pueden opinar acerca de este tema. Aquí está la encuesta en Cita con la Salud. O sea, hoy día se debe a que nosotros no nos alimentamos bien, no nos cuidamos bien, el estrés, generamos más que todo por el estrés. ¿Qué te digo yo? Cuando tiene pues, la presión alta, problemas de azúcar, pues eso es lo poquito que sé. La verdad, no tengo mucho conocimiento del tema. Sí, hay problemas del cerebro, por ejemplo, como la trombosis, derrame cerebral. Pues es algo que vive afectando al ser humano, porque uno tiene que cuidarse con respecto a los accidentes vasculares y utilizar la droga que debe utilizar. Pues eso es lo que más como que está, no sé si es que nos descuidamos mucho o no sé eso como de qué proviene. No estoy muy versada. Lo único que es una de las cosas importantes que debe acudirse inmediatamente al médico o a un hospital. Acabamos de ver la opinión de los televidentes acerca de la patología de la cual hablaremos hoy, pero entremos en materia. Doctor, ¿qué son los accidentes cerebrovasculares? Los accidentes cerebrovasculares son unos eventos que ocurren por falta de circulación hacia el cerebro. Alguna condición lleva a que se interrumpa el flujo de sangre. También es conocido como apoplejía, ictus, trombosis cerebral. Y entre ellos existen dos formas, las formas que es por isquemia, que significa que no llegó la sangre al cerebro por una presencia de un tapón, llamémoslo un coágulo, una placa de colesterol, o puede ser también porque se rompió el vaso y la sangre se salió del vaso y no siguió el curso que debía continuar. Entonces son los que la gente normalmente llama hemorragias y los otros lo que la gente normalmente le dice trombosis cerebral. ¿A qué se debe que se taponen esas arterias que llevan la sangre al cerebro? Pueden ser por varias causas, algunas son porque se forman coágulos en otras partes del cuerpo y esos coágulos se sueltan. Entonces puede ser que hayan arritmias en el corazón tiene una forma de una frecuencia cardíaca, un ritmo. En ciertas enfermedades la sangre empieza como a mezclarse, como a batirse y se forman coágulos. Esos coágulos se pueden desprender e irse al cerebro. Igualmente podrían ir a un ojo, a los riñones, a una pierna, y estas entidades son una de las causas por las cuales se pueden formar. La otra es porque se forman los coágulos en las arterias grandes del cuello, se pueden también desprender esos coágulos e ir a otro vaso más pequeño. Y también pueden ser formados en el mismo vaso por placas de colesterol, por mala alimentación, por la hipertensión, por el tabaquismo, se forman placas de colesterol que a medida que ellas van creciendo pueden empezar a obstruir y cuando ella se lesiona esa placa forma un coágulo que trata de reparar la lesión y lo que hace es que le quita la circulación al cerebro. Sí, usted nos acaba de mencionar los malos hábitos como el alcohol, el consumo del alcohol o del tabaco. ¿Qué otras causas o qué otros factores influyen para que podamos sufrir de esos accidentes cerebrovasculares? La principal causa para que haya un ACV, un accidente cerebrovascular, es la hipertensión. La hipertensión nunca da síntomas, la gente lo relaciona a veces que no tengo nada, no me da dolor de cabeza. Menos mal, porque es que cuando lo hace es para hacer una condición de estas. La principal objetivo para que evitar los accidentes cerebrovasculares es el control de la presión arterial. En un segundo grado viene el colesterol, el tabaco es extremadamente tóxico, debería ser evitado en toda persona con o sin otros riesgos para accidente cerebrovascular. Son como los mayores factores que hay que tener más en cuenta. La diabetes, el valor de la glicemia, entre más altos los niveles de azúcar,
más riesgoso es para hacer estos eventos. Entonces, más controlado esté el azúcar, menos riesgo hay para hacer estos eventos cerebrovasculares. Ya nos habló de muchos factores, doctor. Ahora queremos saber si esta enfermedad también es hereditaria. La gran mayoría de los pacientes que sufren ACV son por cosas de su estilo de vida. Un pequeño porcentaje pueden ser hereditarias, que tienen que ver, sobre todo aparecen en los niños y en los jóvenes, que son problemas de la sangre que tienden a ser hereditarias y se pueden presentar en las siguientes generaciones, y por ejemplo en la anemia de células falciformes puede formar coágulos por la misma enfermedad que interrumpan la circulación al cerebro, pero son las proporciones más pequeñas. Otras condiciones que pueden ayudar a que se formen los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, son las disecciones de los vasos del cuello. Cuando las personas han tenido accidentes o golpes muy fuertes, que han tenido sacudidas de la cabeza, eso puede desgarrar los vasos por la parte interna. O sea, la persona pudo haber tenido un accidente, no haber pasado nada, y 2 o 3 semanas después puede estar ocurriendo en ese sitio donde se rompieron los vasos por dentro, coágulos que se pueden soltar, o ellos pueden crecer tanto que pueden impedir que haya un flujo de sangre. Nos mencionaba usted al inicio de la respuesta los niños y los jóvenes. ¿Cómo influye esta enfermedad en estas personitas que están tan jóvenes? En una forma muy negativa, o sea, estar un día con todas las actividades motoras, pudiendo con un niño correr, y al otro día estar de pronto en una cama sin poder mover la mitad de un cuerpo, sin poder hablar, es muy triste. Incluso no solo en los niños, en los adultos y en los ancianos. Una persona totalmente activa, que termine totalmente en cuestión de unas cuantas horas, perdiendo la mitad de sus funciones, es muy, muy triste. ¿Cómo influyen los alimentos en esta enfermedad? ¿Qué alimentos podemos consumir si sufrimos de los ataques cerebrovasculares y qué alimentos no? Básicamente tener un control de la sal, que no haya un consumo muy alto de la sal. La sal está muy relacionada en valores muy altos con la presión alta, entonces ayuda a que la presión se eleve. Alimentos bajos en grasas saturadas también es protectora, y los vasos se inflaman, y muchas frutas y muchas verduras tienen muchas sustancias que van a ayudar a que esa inflamación merme y que no haya la formación de los coágulos. Entonces, una dieta más volteada sobre verduras, sobre frutas, más ensaladas, menos fritos, va a ayudar bastante, y un consumo bastante bajo de sal, más bien, por decirlo sencillo, una forma simple, que quede bajito de sal. Bueno, a propósito, ya que el doctor nos menciona los alimentos, vamos a ver la nota aquí en Cita con la Salud de una alimentación correcta, una alimentación saludable. Entonces hay 2 recomendaciones básicas. Primero, la comida es un gozo, pero también es una responsabilidad. ¿Ya? Pensamos, es tan sencillo como esto: la comida es el medio, son los ladrillos con los cuales construimos el cuerpo, construimos nuestros pensamientos, y si no estamos alimentándonos sanamente, pues tenemos ladrillos de mala calidad, y un ladrillo de mala calidad produce una construcción de mala calidad. Entonces, ¿por qué fracasan las dietas? Primero, porque son camisas de 11 varas donde la gente se mete, donde te enseñan que hay que comer cierta cantidad de calorías, cierta cantidad de gramos de un alimento. La gente se estresa, al estresarse se genera más grasa en el cuerpo. El estrés hace que se dispare una hormona que se llama cortisol, y el cortisol hace que uno haga reservas de grasa en el cuerpo. Entonces ahí ya tenemos un problema. El segundo problema con las dietas es que los terapeutas no le enseñamos a comer a la gente. Le damos un papel sencillamente con unas instrucciones, pero no le enseñamos por qué es mala cierta comida, porque si yo como a deshoras, si yo no desayuno, si yo me cateo mucho, si yo tomo gaseosas, si yo como muy tarde, todas esas cosas hacen que uno aumente de peso, ¿ya? Entonces, la idea con las dietas es que primero aprendamos a comer, eso es lo primero, y desintoxicar el cuerpo, desintoxicar el hígado. Por eso muchas dietas las hace la gente y la persona se queda pegada y no baja ni un solo kilo. Eso lo estresa más, hay más cortisol, se guarda más grasa y terminamos aumentando de peso. Entonces, para mí esa es la razón por la cual las dietas, la mayoría de dietas fracasan. Importante la nota acerca de la alimentación, una alimentación saludable aquí en Cita con la Salud.
A ver, doctor, ¿esta enfermedad es predecible o es una enfermedad que muestra síntomas anticipadamente? Tristemente no. Es característicamente súbita. La persona está bien y al siguiente momento ya está comprometida. Y es lo que más ayuda a hacer el diagnóstico, que haya un establecimiento súbito. A veces es muy difícil porque ocurre durante la noche, durante el sueño. Entonces la persona se acuesta y se levanta con el déficit. Y para nosotros es un problema determinar en qué momento ocurrió. Con algunos exámenes podríamos hacer una aproximación para ver qué tan comprometido está la circulación del cerebro, para tratar de predecir en qué momento ocurrió, pero es muy difícil, sobre todo cuando ocurre en el sueño. Pero la mayoría de las personas, y es, como decía ahora, triste porque se pierde tiempo valioso, que las personas sienten el déficit y piensan que yendo a dormir, tomando agua de azúcar, algunas de estas medidas, lo que va a ocurrir es que se va a mejorar, y la mayoría de veces el cuadro continúa y se está perdiendo un tiempo muy valioso para actuar. Vamos a un corte comerciales aquí en Cita con la Salud y ya continuamos con más información acerca de los ataques cerebrovasculares. Ya regresamos. ¿Tu sueño es estudiar medicina en Univalle? Premédico GEM, 10 años de experiencia garantizada, preparación para el ICFES, materias de medicina y titulado en técnicas paramédicas. Tu mejor opción para prepararte antes de ingresar a medicina en Univalle. Inscríbete ya. Teléfono 381-6800, 311-340-1486. Continuamos aquí en Cita con la Salud, nuestro tema de hoy que son los ataques o accidentes cerebrovasculares. Doctor, ¿cuáles son los síntomas o los signos de alarma para acudir a una persona que está sufriendo un ataque cerebrovascular? Los síntomas y los signos son bastante variados porque dependen del área que esté siendo comprometida. Dependiendo del vaso que haya sido tapado, va a perderse una función del cerebro. El cerebro viene como por mapas y dependiendo del área que está siendo afectada por la falta de irrigación va a presentar unos síntomas. Lo más importante es que una función que una persona tenga, que después de un momento la pierda, eso de entrada tiene que ser considerado una ACV. Entonces podría ser una persona que, por ejemplo, pierda la visión por un ojo. O sea, que esté viendo o empieza a perder campos visuales. O sea, por un lado no puede ver. Él estaba viendo y de un momento a otro miró y se empezó a golpear contra las cosas porque no está viendo por esa área. Esa es una. Dos, que empieza a sentir la mitad del cuerpo, la mitad de la cara dormida con hormigueos que no los tenía previamente, que empieza de un momento a otro, empieza a tener pérdida de la fuerza, no puede hablar, las palabras no las encuentre y sepa que él sabía hablar, que sabía decir estas cosas, pero que ahora ya no las puede encontrar. También podíamos tener la parte de la sensación de inestabilidad para la marcha, la sensación de que tengo que me voy a caer, que no tengo una estabilidad para poder deambular. Son como los más grandes de los síntomas por los cuales una persona debe consultar inmediatamente. Quiero aprovechar el momentico para decirte que existen drogas que podemos utilizarlas solamente en una ventana de 3 horas idealmente. Podríamos ir hasta 4 horas y media, pero después de este tiempo no podemos actuar. Muchas personas pierden mucho tiempo con estos síntomas pensando que se podrán pasar y que podían mejorar estándose en reposo, durmiendo, tomando alguna cosa azucarada para que eso pase. Y mentiras que lo que estamos perdiendo es un tiempo muy valioso porque es muy estrecha la ventana en que podemos actuar. ¿Qué debe hacer una persona que está acompañando a otra que sufre en ese momento de un ataque cerebrovascular? Lo más importante es traernos a un centro médico, digámoslo grande, donde existan los recursos y existan los programas para poder actuar rápidamente. Entonces, esos pacientes necesitarían de entrada una escanografía cerebral, ver que no es hemorrágica, ver que es totalmente isquémica. Si es isquémica, empezar a actuar bajo unos códigos que tenemos, los llamamos código ictus, y es un protocolo para actuar muy rápidamente para tratar de romper ese coágulo para que la sangre vuelva y entre y el cerebro siga vivo. Si nos demoramos, como te decía, más de las 4 horas y media, el cerebro va a estar muerto. Entonces, por más que abramos el vaso, ya la sangre va a entrar, pero el cerebro no va a volver a vivir. Es muy importante tener en cuenta que si sentimos alguna anomalía, recomendado ir a un centro asistencial. Sí, Johanna, pero algo importante ahí que quiero hacer un énfasis, muchas personas pueden mejorarse incluso. Unos se van a deteriorar y otros incluso se pueden mejorar. Esas personas que se mejoraron deben consultar también inmediatamente, porque eso se llaman accidentes isquémicos transitorios y están prediciendo que va a venir una ACV, una trombosis cerebral
en los próximos días, sobre todo en la primera semana. Es tan importante actuarle al que está teniendo la trombosis cerebral como al que le revirtió, porque es que se la va a volver a hacer en el transcurso de esa semana probablemente. Solamente después de un mes de haber hecho la trombosis, de haber hecho el accidente isquémico transitorio, empieza a bajar la probabilidad y solamente después de un año se iguala con el resto de la población. Esa persona que hizo ese déficit y se le quitó, está a riesgo de volver a hacérmelo otra vez y esta vez mucho más grande. Entonces hay que actuar inmediatamente. Valiosa información que nos brinda el doctor, porque recuerden que es mejor prevenir que curar y no automedicarse. Vamos a nuestra cita odontológica y ya regresamos en Cita con la Salud. Bueno, la endodoncia principalmente son el tratamiento de esa parte interna del diente que nosotros llamamos pulpa, que alguna vez son los nervios y algunas veces cuando ya se ha descompuesto, pues ese material que queda descompuesto. Adicionalmente también la endodoncia trata sobre los traumas dentales, los muchachos o los niños que están haciendo deporte y se golpean con los dientes y entonces tienen problemas dentales. Hay un error muy frecuente que le dicen, a mí me hicieron tratamiento de conductos o me sacaron el nervio. Si solamente te sacan el nervio, te están haciendo la urgencia, pero ya si te sacan el nervio y te sellan ese conducto o ese hueco que queda dentro del diente, pues ya ese es un tratamiento de conductos. Algunas veces las caries o golpes, fracturas, hacen de que el nervio, que es la parte interna del diente, lo que hace que sintamos nosotros las cosas frías, calientes o la textura también, están ligados al nervio. Entonces, cuando el nervio es afectado, se descompone, se muere y ahí es donde hay que empezar a limpiar. Si nosotros no limpiamos eso, puede producir infecciones en la boca y se sella ese hueco con un material especial que nosotros llamamos gutapercha. Si no lo sellamos, es un espacio vacío que vuelve y pueden entrar sustancias orgánicas de nuestro cuerpo y vuelve a producir infección. Por eso cuando solamente se quita el nervio, no solamente, hasta ahí no llega la endodoncia. La endodoncia hay que sellar ese hueco que queda dentro del diente. Interesante la nota que acabamos de ver acerca de odontología. Seguimos con nuestro tema de los accidentes cerebrovasculares. Vamos a ver, si una persona que vive fuera de la ciudad está en un campo o le queda muy lejos el centro médico al cual puede ir, ¿qué debe hacer en este caso para controlar el accidente cerebrovascular? Tristemente, como te decía, donde más eficientes somos son en las primeras horas, pero si decimos la persona está retirada en el norte del valle, por dar un ejemplo, igual debe consultar inmediatamente, así nos podamos actuar para hacer un procedimiento que se llama trombolisis. Entre las 4 horas y los 2 días tenemos la forma de tratar de limitar el daño, poder que quede la persona con una capacidad funcional un poquito mejor, que nos va a ayudar mucho en la terapia para que la mejoría y la recuperación en el tiempo, gracias a la fisioterapia, sea mejor. Entonces, igual deben consultar, o sea, si se sale el tiempo o alguna cosa, deben de consultar a los centros que tengan capacidad de funcionar y de actuar en este campo. Es muy importante estar atento entonces a los síntomas y a esta información que nos da el doctor. Vamos a nuestra nota de medicina integral y ya regresamos. La homeopatía es una rama de la medicina biológica. Nació en Francia alrededor de 1796 por Samuel Hahnemann, un médico que en esa época, por experimentación con algunas sustancias, se dio cuenta que por medio de medicamentos que tenían similitudes con los signos o los síntomas de los pacientes, él podía encontrar mejoría. Entonces la homeopatía tiene la base de que lo similar trata lo similar. Son medicamentos de origen biológico que pueden ser mineral, animal o vegetal, las sustancias, y lo que hace es tomar parte de ese producto y de esa parte hacer diluciones y sucusiones. Entonces son sustancias que son diluidas muchas veces y sucusionadas. ¿Para qué? Para transportar una información de un producto que tiene un síntoma o un signo, parecido a lo que tiene el paciente. Entonces lo que uno hace con la homeopatía es primero hacer una buena historia clínica para saber todo lo que el paciente tiene, síntomas mentales, emocionales, síntomas físicos, todo lo que tenga que ver con su organismo, y después de esto, teniendo en cuenta también su forma de ser, porque es importante saber cómo es el estilo de vida y todo, llegar a un medicamento específico para el paciente. Entonces, esas características nos dan unas características de unos medicamentos que son homeopatizados al diluirlos y al dinamizarlos y empezamos a darlo al paciente. ¿Para qué? Para darle la capacidad del sistema
a su propio organismo de que fisiológicamente tenga cómo responder ante la enfermedad que tenga. Entonces, cuando tú entras a hacer la historia clínica, te das cuenta, de ingreso ya uno sabe si la persona viene con tristeza o con rabia o con angustia o con ansiedad, y al escuchar todos sus síntomas, sus emociones, todo lo que físicamente sienten, pues la persona que está en capacidad de definir qué medicamento es, un médico homeópata especialista, pues va a saber cuál es el ideal para ese ser. Pero es importantísimo la historia clínica, eso nos da todo. Regresamos aquí en Cita con la Salud. Nuestro tema de hoy, lo repito, los accidentes cerebrovasculares. ¿Las secuelas de un accidente cerebrovascular pueden curarse? Dependiendo de la lesión que hubo, puede ser más fácil o más difícil. Hay pacientes que quedan muy comprometidos, sus funciones quedan muy deterioradas, pero aún en ellos puede haber recuperación. Ahí las personas que más nos van a dar las manos son los fisioterapeutas y la familia. Porque la familia, la tendencia de esos pacientes es a estar muy deprimidos, a estar muy tristes por el déficit que han tenido. Entonces, lo único que los puede recuperar es la fisioterapia, y tristemente no va a ser una recuperación ni en una, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas. Muchos de estos síntomas se van a empezar a ver la mejoría en el tiempo sobre 3, 4 meses, pero van a ocurrir en tanto se haga la fisioterapia. Si la fisioterapia no se hace, no va a haber recuperación. Entonces vemos que el apoyo familiar es muy importante en este caso, en esta patología. Ahora centrémonos un poco más en la fisioterapia. ¿Cómo se hace este proceso con los pacientes? Básicamente es en forma repetitiva, con una serie de actividades que estos especialistas conocen, para tratar de que el cerebro empiece a recuperar las funciones que perdió. Entonces, cuando digo fisioterapias, pero también quiero hablar de los fonoaudiólogos, porque muchas veces se pierde ese lenguaje, la deglución, y ellos con ejercicios, con movimientos de la lengua, de pronto chupando paletas, una serie de ejercicios, van activando otra vez todas estas funciones poco a poco. ¿Esos ejercicios también los pueden realizar en casa con el apoyo de sus familias? Como decía un profesor, no pueden, tienen que hacerlo. Claro, porque las fisioterapeutas tienen un horario limitado. Si la familia repite todos esos ejercicios muchas veces en el transcurso del día, la mejoría va a ser mucho más rápida. Si una persona sufre ACV, ¿qué otras consecuencias, además de las físicas, puede sufrir mentales? ¿Su funcionamiento mental queda estable, doctor? Eso es relativo, eso depende del área que haya sido comprometida. Uno tiene un cerebro dominante y en ese sitio, por ejemplo, está la parte del lenguaje. Si ese cerebro dominante fue el afectado, muy probablemente va a quedar con serias dificultades para hablar, para expresarse. Dependiendo de las áreas, puede tener problemas en raciocinios y en cálculos, o sea, puede quedar comprometido, pero en las terapias muchas de esas funciones podrían volverse a recuperar. Es bien importante volver a hacer énfasis que ellas pueden volver a recuperar. Con respecto a la parte emocional de la pregunta, muchos de ellos quedan muy afectados, yo diría que todos, porque es que estar uno con una función, tener toda su capacidad de desenvolverse para quedar muy limitados en cuestión de unos cuantos segundos, los deprime mucho, y la tendencia de ellos es a rechazar todos los tipos de tratamiento, a no hacer la terapia, a no querer comer, por la misma tristeza que le genera la pérdida de sus funciones. Entonces, es muy importante también actuar sobre estos puntos para que, ya que no pudimos actuar en las primeras 3, 4 horas y media, poder recuperar a esa persona en el tiempo, con la ayuda de la familia, con la ayuda de fisioterapia, con la ayuda de fonoaudiología. Ahora vamos a hablar de algo que usted mencionó al inicio, que si una persona sufre un ataque, un accidente cerebrovascular, lo puede volver a repetir. Pero yo quiero que usted recalque eso en los televidentes para que ellos tomen las precauciones debidas. Claro, si una persona tiene un déficit neurológico súbito, lo que estaba diciendo, de la vista, del lenguaje, de la sensibilidad, de la parte motora, del equilibrio, si una persona siente alguno de estos síntomas, inmediatamente consulte. Si pese a que en el tiempo se mejoró, no importa, debe igualmente consultar. Nosotros estamos obligados a descartar causas que sean recuperables, que sean incluso curables y que podrían volver a presentar el evento en un par de días. Gracias, doctor, por esa anotación. Vamos a ver entonces la nota acerca del remedio casero aquí en Cita con la Salud. El apio está compuesto por agua en casi un 95%, lo que lo convierte en un alimento muy ligero e hidratante para nuestro organismo. Este alto contenido en agua hace que sea una planta muy digestiva,
una cualidad que junto a su bajo aporte calórico lo convierte en indispensable en cualquier dieta. Tiene propiedades antibacteriales, eliminando infecciones y eliminando toxinas, regular el colesterol y mejorar la circulación. Por contener un alto porcentaje de fibra, da sensación de saciedad, gracias a que permanece más tiempo en el estómago para su digestión. Acelera la digestión y elimina los gases. Estimula la movilidad intestinal, mejorando la depuración del organismo. Mejora el tránsito renal. Estimula la formación de orina gracias a su efecto diurético. Todas estas propiedades lo convierten en un ingrediente ideal en una dieta para adelgazar. Recuerde incluirlo en su dieta diaria, pues es muy fácil de conseguirlo en cualquier supermercado o plaza. Y una cosa muy importante, su precio es módico. Nunca olvide que cualquier inquietud sobre su salud, lo mejor es visitar al médico. Ahora para cerrar ya nuestro programa, nuestro tema acerca de los accidentes cerebrovasculares, doctor, recomendaciones prácticas para una persona que quiere prevenir esta enfermedad de los accidentes cerebrovasculares y otras recomendaciones para las personas que ya la padecen y deben tener acompañamiento de sus familias. Ok, comencemos hablando de las personas para que lo eviten. Control de la tensión arterial. No importa cuántos medicamentos sean, es el valor que hay que tener. Tiene que tener 120, 75, 120, 80 idealmente para evitar que estas cosas ocurran. La gente a veces dice, vea, son 6, 7 medicamentos, no importa los que sea, lo importante es el valor de la presión con lo que yo llegue a esta tensión. 2, el ejercicio. 3, la dieta. 4, el estrés. Muchos de estos casos siempre son inducidos por el estrés. Con respecto a las personas que ya lo sufrieron, es tener una fe en que hay una recuperación y depende en parte o en mucha parte de la misma actitud de la persona frente a la enfermedad para seguir los procesos de recuperación. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto, pero doctor Mario Llanos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por esa orientación que nos dio acerca del tema que tuvimos hoy. Joana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Telepacífico por este espacio que nos abrió para llevarles la información hasta sus casas. Bueno, queridos televidentes, las citas con ustedes el próximo jueves a las 9:30 de la mañana. Recuerden que pueden escribirnos a través del correo electrónico citaconlasaludtv@gmail.com o llamarnos a los números de pantalla. Que tengan una feliz mañana. Chao.